Ya. Hola, el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero para ello nos tenemos que remontar a la Primera Guerra Mundial. Una vez que acaba la Primera Guerra Mundial, obviamente todos los países que ganaron la Primera Guerra estuvieron muy optimistas, porque no solamente se posicionaron del mundo, sino que ganaron varios dominios, sobre todo el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que resultaron vencedores. Esos años fueron los años 20, pero conforme fue pasando el tiempo, pues esa época de crecimiento económico tal vez, o esa época de entusiasmo producto de la Primera Guerra Mundial, fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque en el año de 1929 se dio una crisis en Europa. Y la crisis no solamente afectó a los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial, y obviamente pues afectó también a los países que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Es así que surgen una serie de totalitarismos, que eran especies de partidos políticos que de alguna manera querían reivindicar el honor de haber perdido la guerra. Esos totalitarismos fueron los fascismos en Italia, el nazismo en Alemania y el militarismo que se vivía en Japón. Fueron los tres países que formaron el eje, que van a ser los que prácticamente van a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Había también un descontento económico, sobre todo en Alemania, que hizo que Hitler se apoderara prácticamente de las masas populares en un inicio, hasta llegar a congregar a gran cantidad de gente, y esto hizo de que finalmente Hitler lograra consolidarse en el poder y dar paso a la Segunda Guerra Mundial con ayuda de sus países aliados de Italia y Japón. Los tres países tenían características en común. Eran tres países que odiaban el sistema comunista, socialista. Los tres países eran países totalitaristas y básicamente eran países que habían quedado como que eliminados o de alguna manera rezagados producto de la Primera Guerra Mundial. Es más, Alemania, pues mediante el Tratado de Versalles que se firma después de la Primera Guerra Mundial, Alemania prácticamente queda como el culpable de toda la guerra. Es más, lo obligan a indemnizar a los países que habían ganado la guerra y sobre todo pues le quitan dominios. Es así que surge la figura de Hitler, y Hitler prácticamente es el que inicia la Segunda Guerra Mundial en unión de Italia y de Japón. Aquí vamos a ver, por ejemplo, para que se vayan ubicando cómo es. El 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler up. Como podemos ver, ya más o menos tenemos cómo se fue consolidando en el poder Hitler y cómo poco a poco fue tomando el control de toda Alemania hasta darse la Segunda Guerra Mundial en 1939. Los invito a seguir en este tema, porque vamos a través del aula virtual, a través del WOC, vamos a encomendarles algunas actividades que tienen que ver con todo el desarrollo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial.